tardes tengan todos ustedes, nuestros amigos y seguidores de esta plataforma digital Zoom. Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde de hoy. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes y bueno, como siempre nosotros muy agradecidos con Dios que nos da la vida, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Y bueno, les cuento que seguimos con este espacio que hemos creado de mujer, sociedad y democracia. Y hoy tenemos nuestra segunda invitada. Vamos a continuar en este proceso. Y les quiero contar, bueno, que esta es una iniciativa de Zoom Informativo con la cual buscamos abrir los espacios que fortalezcan el liderazgo femenino y que de alguna manera juntos podamos contribuir al cierre de la brecha de desigualdad, sobre todo enfocada en la mujer. Estamos hablando en esta línea, por supuesto, estamos hablando del liderazgo femenino y es sumamente amplio y la idea es que podamos cada día mejorar. En nuestra mesa de trabajo tenemos hoy una invitada especial con quien vamos a continuar, como les digo, la semana, en el transcurso de esta semana ya este es el segundo programa y este espacio es justamente para ustedes las lideresas. Todavía tenemos espacios y de pronto ustedes quieren postular a alguien, aquí vamos a estar de puertas abiertas. En nuestra mesa de trabajo hoy tengo a doña Alcira Guerra Molina. Bienvenida, doña Alcira. Ay, hermosa, prefiero Alcira. Sí. Alcira a seca, bienvenida. Claro, porque como buenas amigas, sí nos permite mayor cercanía. Realmente muy complacida de estar aquí, de poder participar de esta iniciativa que creo que estábamos en mora de hacerla y además porque también en esta nueva gobernanza del actual gobierno pues se han visto muchos avances, Cari, muchos avances con relación a la participación de la mujer y de hecho las empresas, las organizaciones, la ONU, todos las fundaciones realmente están llamando a mayor participación de la mujer en todos los ámbitos. Así es, la mayor participación de la mujer, y es que yo les quiero contar que la inclusión de la mujer en lo público no solamente es un llamado que se está haciendo desde las grandes gobernanzas, es una necesidad que tenemos si queremos una democracia con mayor participación, con mayor asertividad, con un tema también de inclusión, de participación y de transparencia, porque ahí aplicamos nosotras las mujeres. Pero además quiero contarles que nuestra amiga que está hoy acá en la mesa de trabajo es una mujer, bueno, yo creo que todos ustedes distinguen a Alcira, casi siempre a todos nos referimos a ella, a Alcira Guerra, casi no le gusta que le digan doña, a mí tampoco me gusta que me digan doña, yo digo, en mi cédula el doña no existe. Bueno, les cuento, ella siempre ha estado involucrada en el tema de lo político, es conocida en Montelíbano, además es bastante conocida en el departamento de Córdoba, ya que ha estado bastante involucrada en la parte política. Es profesional en el área administrativa con énfasis en economía solidaria y vamos a estar hablando un poquito de esto, y se ha desempeñado como empresaria independiente. Es una mujer que ha participado en diferentes procesos y es directiva departamental de representación de la mujer en el partido Alianza Verde, coordinadora municipal del mismo partido, entre otros liderazgos que ha venido ejerciendo a lo largo de su trayectoria. Ha hecho en los diferentes procesos. Quienes conocen, yo creo que la mayoría de la gente acá en la comunidad la distingue, es una mujer que siempre la vemos sonriente, que siempre la vemos contándonos una nueva historia, siempre tiene una nueva propuesta que hacernos, siempre está inspirando, esa es la palabra, inspirando a otras mujeres. Y es así como también desde ese carisma que ha tenido, ha sacado adelante no solamente su propia profesión o sus propias metas, sino también ha sacado a sus hijos. Y de uno de sus hijos vamos a estar hablando porque en esto también hay un liderazgo maravilloso del que tenemos que hablar. Cuando nosotros hablamos de la mujer, casi siempre la enfocamos inmediatamente en la que está en la casa,
¿verdad? En muchas ocasiones, ya hoy en día ha cambiado un poquito la perspectiva y es la que permanece con las uñas verdes, el cabello pintado, arreglada las 24 horas del día. Bueno, chévere las que de pronto tengan esa oportunidad, no todas tenemos esa oportunidad, porque para trabajar, estudiar, tener hijos, tener hogar y para salir adelante, a veces no da tiempo de arreglarse las uñas, se los puedo asegurar, que a veces no da tiempo. Pero bueno, aquí están. Alcira, aparte pues de agradecerle al haber aceptado esta invitación a que compartamos en este espacio, que más que una entrevista es un diálogo en el que podamos compartir sobre todo este tema. Yo quisiera empezar preguntándole, o mejor, que usted nos hable de lo que es el liderazgo, lo que usted desde su perspectiva ve el liderazgo femenino en la región y muy especialmente en Montelíbano. Bueno, yo quiero animar a todas las mujeres que me están escuchando, porque una de las cosas que me llevó a estar aquí fue darme cuenta que en los procesos actuales de este momento veía muy poca participación de la mujer. Y yo decía, bueno, en la campaña anterior, y más en las campañas anteriores, estuvimos apoyando al gobierno actual y formé parte del comité de comunicación, y realmente allí cuando comunicaciones estábamos, la mayor parte éramos mujeres, luego se fueron sumando hombres, porque de pronto hay algunas actividades que consideran los hombres que son básicamente mujeres y hay unas que consideran las mujeres que son básicamente hombres. Creo que también nosotros hemos permitido que esos estereotipos nos permeen al punto de que vamos delegando espacios que realmente también podíamos nosotros participar con toda la idoneidad. Entonces eso me llevó a decir, oye, pero si nosotros estamos hablando de liderazgo femenino, incluso en la campaña de Petro, yo viendo que las mujeres estaban como un poquito apáticas a dar la cara, entonces a mí se me ocurrió una iniciativa de que se llamaba Pacto de Generaciones, o Generaciones de Pacto, realmente, y por qué esta iniciativa, precisamente una estrategia para que las mujeres entendieran de que, aparte de que somos dulces, somos amorosas, somos realmente las madres, somos la matriz, somos las creadoras de la vida, también estamos llamadas a imantar y a impulsar procesos, que no estamos solamente dadas para estar en la casa. Sin embargo, sin descuidar ese espacio que es vital para todos, porque realmente alrededor de la mamá es que se genera toda la mayor parte de la confluencia de la familia. Uh-huh. También estamos llamadas a salir de allí y aportar a la sociedad. Entonces esta iniciativa realmente diríamos que disruptiva, porque a través de un pequeño diálogo, sencillamente las mujeres compartíamos con los hombres y le pedíamos que hiciéramos un pacto de mayor equidad, de mayor participación, de mayor igualdad, de mayor confluencia y de mayor construir desde lo construido desde los dos géneros, y sin competir. Sin competencia. Sin competencia, porque hay una cosa interesante, es que se malinterpretó el papel de la mujer, y yo sí creo, y aquí unos chicos, entre otras cosas, me decía, me parece interesante que Montelíbano tenga una posibilidad de una mujer a la alcaldía, pero que no sea una feminista. Entonces yo dije, pues sabes que también me identifico con eso, sin también pues respetando todas las que consideran que son feministas, ¿cierto? Así es. Y fuera de cámara decíamos también que por qué cuando se están en el ámbito político tiendes a esconder algunas cosas y a hablar solamente lo que crees que conviene, y creo que allí nos falta responsabilidad. Entonces la iniciativa realmente era, bueno, yo le entregaba, o la mujer le entregaba una flor a un hombre, uh-huh, y lo comprometía a hacer un pacto. Entonces de esa manera, con un símbolo, porque realmente los seres humanos somos llamados a entendernos por símbolos. Los simbolismos abren los espacios, los simbolismos disminuyen las barreras, los simbolismos hacen que realmente la otra persona se sienta menos juzgada y más incluida. Y dentro de eso Alex Flores pues también hace el pacto, y él dice, porque yo también soy mujer. Quiero hacer un pacto. No, una sociedad no puede avanzar si el 53% de la población que es mujer en Colombia se queda atrás. Excelente. Entonces yo creo que estamos llamadas a que ese 53% de la población
dé un paso al frente, entienda el papel trascendental que es el liderazgo femenino en este momento. Y aquí quiero resaltar algo, es que en este momento de la humanidad se está pidiendo a gritos el liderazgo femenino. Se está pidiendo de manera, diríamos, trascendental que la mujer asuma de manera consciente, sin que se vuelva pedante ese pedido. Pero muchas veces nos toca reclamar sobre lo justo. Y en el caso cuando las mujeres son violentadas o que es injusto el trato laboral o que pues obviamente tienen que recurrir a lo que ya está establecido, porque para eso son las leyes, ¿cierto? Okay. Pero la mayor parte de ese liderazgo debe ser un liderazgo consciente y un liderazgo asertivo y un liderazgo de inspiración y un liderazgo que entienda que no somos competencia de los hombres, ni siquiera somos competencia de la otra mujer, somos copartícipes de una creación, de una sociedad mucho más justa, más equilibrada, más equivalente, más armónica, más basada en que yo amo al otro y el otro me corresponde en ese afecto, porque el amor de Dios es un amor práctico. Es que no estamos hablando de que amemos al otro y permitamos que nos abuse, realmente es cuestión de saber que si me amo, yo puedo dar amor y realmente espero lo mejor del otro. Creo que allí esa parte es... Amor sin permisividad. Exacto, un amor congruente, un amor realmente con respeto y un amor donde realmente la libertad del otro sea también mi límite. Entonces creo que hasta allí es muy importante esa parte de la conciencia del liderazgo femenino. ¿Y cómo ve usted el liderazgo en la municipalidad integralmente y cómo lo ve desde lo público? Y antes de que me conteste, yo quiero puntualizar algo y es... En el programa pasado que tuvimos hablábamos de que en Montelíbano solamente 2 mujeres, en el 2011 creo que puntualizaba, en el 2011 2 mujeres habían aspirado a cargo público. En este caso se trataba de Ana Luz Anaya y María Elena Beleño, eso fue en el 2011. Pero hablando con Alcira, ella me trae a la memoria y efectivamente estas 2 mujeres no fueron las únicas que aspiraron. Aquí les cuento que esta mujer también, la pionera. Sí, fue la primera mujer que aspiró a la alcaldía en el 2008. Y de ese temita vamos a hablar ahorita, pero quería puntualizar esa parte de que no han sido 2 mujeres las únicas que han aspirado a un cargo de elección popular para la alcaldía de Montelíbano, sino 3. En este caso, Alcira Guerra, que fue pionera, fue la primera mujer que aspiró en el 2008 y posterior en el 2011 aspiró María Elena Beleño y Ana Luz Anaya. Eso lo puntualizo porque la memoria es sagrada, la historia es sagrada y tenemos entonces, si no tuvimos la asertividad en eso, estamos haciendo la puntuación. ¿Cómo ve entonces usted el liderazgo de la mujer? ¿Cómo ve el liderazgo femenino integral y desde lo público? Bueno, yo creo que lo más importante es que la mujer crea que es posible y que la sociedad, cuando ella cree, avanza, porque así como las mamás son las que confluyen en la resolución de conflicto en las casas, por lo general la mamá es la que comparte la comida, la que comparte el espacio, la que genera cohesión, la que resuelve situaciones difíciles de diálogo, incluso entre las partes de sus hijos, familiares y eso. En este momento la mujer es llamada a que ella se crea eso. Pero resulta que hay un contexto que es estadístico y yo quiero que tú, mujer que estás ahí, lo comprendas y lo traigas a la conciencia, lo saques de dentro de ti y lo veas así, lo veas, porque yo creo que a mí también me ha pasado. O sea, yo soy consciente de que muchas de las oportunidades que han llegado a mi vida incluso han tenido que rebotar y volver y llegar, porque muchas veces la falta de merecimiento, de creer que se merecen las cosas, es lo que hace que no nos atrevamos. Porque resulta que estadísticamente la mentalidad del hombre es más de acción, más de tomar lo que le dan y más de arrebatar incluso. Tenemos casos de personas aquí que se han atrevido a aspirar y me voy a reservar, pero yo creo que más de uno sabe que si les toca falsificar el diploma, lo han hecho, o sea, a nivel nacional lo hacen, porque necesito cumplir los requisitos y sencillamente voy y adquiero el título donde, ¿cierto? Resulta que cuando las mujeres compiten por un cargo, cualquiera que sea público o privado,
Ella requiere sentir que tiene el 80% cumplido del perfil del cargo. Ella internamente. O sea, es una exigencia. Una exigencia personal, mientras que el hombre se atreve con el 25%. Pero esa exigencia se da porque la mujer es coherente con el tema de transparencia y no puede hablar de transparencia si ella misma no es transparente, y por eso es que es necesaria la transparencia, es necesaria la mujer en lo público, porque necesitamos transparencia en los procesos. Y no estoy diciendo que los caballeros no lo hagan, pero ya llevamos 200 años votando por los mismos, llevamos tantos años votando por los mismos y hemos visto los mismos resultados. Si queremos ver resultados diferentes, entonces tenemos que pensar en tener una elección diferente. Bueno, pero parece más fácil de lo que realmente es. Excelente, cuéntenos. Parece más fácil de lo que realmente es, y aquí voy a tocar temas que son científicos. Y es un aporte que quiero hacer para que los que me están escuchando, todos los que nos están escuchando, mis hijas, mis sobrinos, mis hermanos, los familiares, sobre todo porque hemos venido trabajando procesos incluso de cambio en mi familia, y de pronto ese tema del cambio es bien fregado, o sea, porque la gente se resiste al cambio. O sea, realmente, normalmente la gente tiene una zona de confort donde yo le tengo miedo a lo nuevo. Entonces hay un miedo a arriesgarse a decir, bueno, y estamos, y pues sí, será que la mujer lo puede. Pero pasa una cosa interesante en Montelíbano, y nosotros la hemos leído en los barrios. Es que hay una tendencia a querer mujer en la alcaldía, y eso me parece fascinante. Y yo dije, yo elijo mujer, esa es mi decisión. Pero yo digo, pero no una mujer que represente el poder masculino abusivo, ni el gamonal, ni el lavado de activos a través de las campañas, que tenga autonomía, pero además que represente lo femenino en equilibrio con lo masculino. Realmente que no, lo que usted decía ahorita, que no sea una mujer que feminista, en cuerpo más femenino, actuando como un macho abusivo, o sea, porque muchas veces tenemos ese tipo. Entonces, ¿por qué pasa con la mujer en la política? Que la mujer siente que si ella no es fuerte, no se pone una coraza, no es capaz de romper la dureza de ese ámbito, porque es un ámbito donde realmente se nos ha vendido la idea que para poder ser político hay que ser maloso o corrupto, porque de lo contrario no podemos llegar. O sea, hay que decirle, no, es que todos los políticos son corruptos. ¿No has escuchado eso? Bueno, sí. La mayoría dicen eso, ¿cierto? Dicen eso. Es que yo vendo mi voto porque si ellos llegan allá, también van a hacer lo mismo. Entonces retomo el tema. ¿Por qué es tan difícil el cambio? ¿Por qué es tan difícil transformar? Porque resulta que hay aspectos que nosotros desconocemos. Y es que el 95% de lo que nosotros hacemos está generado en el pensamiento, en lo que pensamos todo el tiempo. Y los pensamientos están alimentados por la cultura, por la genética, que vivió mi abuela, que vivió mi bisabuela. Transgeneracionalmente traemos una carga donde las mujeres realmente, de vaina estamos hablando ahora, de vaina estamos votando, nos están pidiendo demasiado. Toda esa carga genética está ahí intacta. Ahora, desde el punto de vista genético, la mamá, las abuelas maternas, cuando tu abuelita tenía a tu madre en el vientre, ya estaban tus ovocitos, estaban tus óvulos inmaduros creándose dentro de ella. O sea, ya estaba la información genética a través de la abuela. Entonces, la mayor parte de la información la traemos de esa genética. Y de ahí traemos el miedo. De ahí traemos la limitación, de ahí traemos la inconsciencia de que somos abundantes, de ahí traemos la inconsciencia de que se puede, porque incluso venimos de familias de esclavos, de familias indígenas, de familias... Ahora, las personas que más se han atrevido aquí son colonizadores. ¿Por qué? Los libaneses, porque son colonizadores, realmente llegaron y pusieron su estilo y realmente se están atreviendo. En este momento quieren pelearse a la alcaldía de Montelíbano las mismas familias de colonizadores. Entonces, volviendo al tema nuevamente, resulta que el 95% de los pensamientos que te llegan a diario, que son alrededor de 70.000 pensamientos por día, ni siquiera tenemos conciencia, 95. Pero ¿qué alimentan esos pensamientos? La música, la moda, el chisme, la farándula. ¿Y qué es lo que te venden los medios? Te venden los medios una mujer que debe ser usada como objeto sexual.
y no tenida en cuenta en serio, incluso la música del momento, que yo sé que los chicos, yo se lo digo a mis hijas, y no se lo estoy diciendo para que se molesten, sino para que entiendan que a través de la música te están desprogramando tu ser consciente, te están desprogramando tus valores, te están llevando a que te mercantilices. Entonces, solamente el 5% es consciente. Entonces hay una científica, neurocientífica que se llama Candice Pert, de los años 70, que llegó a la conclusión de que el cambio no es tan fácil, es porque las células de nuestro cuerpo, a través de estímulos neuronales que segregan sustancias, se acostumbran a ciertos procesos y se acostumbran al dolor. Imagínate, se acostumbran al dolor, se acostumbran a creer que no es posible, se acostumbran a negar la realidad potencial que tenemos. Y eso lo hace, entonces, ¿qué hacen las células? Que cuando ellas tienen un estímulo, por eso hay parejas, y lo digo porque nosotros tenemos una cosa, decimos, listo, vamos a votar con un candidato diferente, pero tenemos a repetir la historia, porque nos parece más cómodo, y luego el dolor de la pérdida, no, ya no nos dejan entrar a la alcaldía, se nos robaron el presupuesto, no sé qué, pero luego nuevamente volvemos a vivir el proceso de la próxima. Es un ciclo, es un círculo, porque nos da miedo el cambio, porque nuestras células se envician con, diríamos que hay unos neuropéptidos que segregan nuestras neuronas, nuestro cerebro, y ellos alimentan ese miedo, alimentan todo ese estado de alerta. Y en la medida en que nosotros sentimos que no es posible, nuevamente vuélvela, es como un vicio, diríamos que a través, tal cual como el tabaco, tal cual como los resto del alcohol, es un vicio. O sea, realmente tenemos un vicio de decir que no es posible, que es imposible que se puedan hacer las cosas. Y eso nos los hacen creer los mismos medios, porque cuando tú escuchas en la calle, te van diciendo, yo ayer hablaba con un líder del barrio Peñalito y me decía que no hay con quién, que realmente vamos con los mismos porque no hay con quién. Yo le decía, ¿cómo así que tú votaste con un gobierno alternativo y ahora vas a decir que no hay con quién? No, porque es que yo tengo mucha necesidad y requiero que me la ayuden a resolver y esperan las campañas políticas para resolverlas. Entonces, ¿pero qué realmente es? Es un miedo a entender que dentro de ti está toda la abundancia posible, que en 4 años te la pasaste resolviendo tus situaciones, y igual lo puedes hacer en estos 6 meses de campaña y votar a conciencia. O sea, realmente hay que hacerse un trabajo personal, un trabajo ¿De conciencia? Es un trabajo, diríamos que, de programar nuestra conciencia. Y esa es una cosa, diría, le propongo un ejercicio, que en 90 días tú te resistas y solamente trabajes a enfrentar. 90 días enfrentas el miedo a la deuda, 90 días enfrentas el miedo a creer que no tienes dinero, 90 días enfrentas el miedo a decirle a tu pareja que el abuso ya no más, 90 días enfrentas. En 90 días puede cambiarse la historia del ser subconsciente y volverlo consciente. Pero lo más importante es que tú entiendas que los pensamientos que estás teniendo ahí, el 95%, 9.5 pensamientos, digamos que más de 9 pensamientos de 10 son imaginarios y tienen que ver con lo que has recibido del entorno, de la cultura, de lo que te dijeron tus papás, de que no era posible. Por lo menos mi familia me dice, ¿qué ese cuento, qué tal, que no sé qué? No creen en el tema político. Pero yo, ¿cómo he hecho? Yo he tenido que enfrentarme a esa negación, a esa desprogramación, a esos patrones limitantes, a esa escasez que tienen porque es frustrante, para yo misma convencerme. Cuando lo trabajo yo, entonces soy capaz de, en este lenguaje, decirte a ti que estás ahí, si es posible que puedas aspirar al consejo, si es posible que puedas aspirar a la asamblea, si es posible que también puedas ser alcaldesa, si es posible que tus hijos que no son de la élite de Montelíbano tienen todas las posibilidades, porque somos a imagen y semejanza de Dios y nada nos queda grande. Así es, nada nos queda grande. Pero ¿y entonces usted cómo ve el liderazgo femenino en Montelíbano? Bueno, nuevamente la respuesta es, básicamente creo que las principales limitantes están en nuestro ser interior. O sea, pero ni siquiera es que haya realmente, es como David y Goliat, realmente tenía que él creer que era posible vencerlo. Nosotros tenemos unos Goliat aquí que tú los puedes vencer,
si tú enfrentas ese miedo al riesgo, ese miedo a que te saquen incluso la vida personal, ese miedo a que te saquen, ya no sacan pasquín porque ahora las redes sociales, realmente esto, a que hablen de tu vida personal, como no hablan de los hombres, pero a las mujeres sí, más que nada, les sacan mucho más la vida personal. Entonces creo que es posible romper esa barrera. Es decir, es posible. Yo sí creo en una perspectiva del liderazgo femenino en Montelíbano y en la costa. Yo sí creo porque el gobierno actual nos ha dado la posibilidad. Es más, lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo tú en este programa, lo que está haciendo es un informativo en este programa, de que varias mujeres vengamos aquí. Es más, yo me animé porque yo había dicho, yo voy a quedarme más bien, pero dije, pero ¿cómo así? Si estamos construyendo el liderazgo femenino, me voy a quedar callada. Si yo hice una campaña con varios líderes, entre eso María Morato, entre eso William Reyes, el grupo de voluntariado de la Casa Petro, Nelson, Hernando Gómez, Jorge Martínez, William, Jorge Mercado, confluimos todos a crear una posibilidad de una perspectiva comunicacional desde una perspectiva no de ataque, sino más bien de poner a la gente a pensar y de tú empezar a decir conciencia y un tema reflexivo. Sí, claro. Es que ahí es donde estamos, pero cuando hablamos de ese tema reflexivo, y usted tocaba ahorita el tema de la mujer, y usted me acaba de decir, yo sí creo en el liderazgo femenino acá en Montelíbano, pero usted cree que en línea con todo lo que nos ha dicho y sin de pronto retomar toda la explicación, ¿usted cree que la mujer, el liderazgo femenino, uno de sus talones de Aquiles sea el miedo? Totalmente, no ni siquiera la mujer, todos. Todos los que no se atreven a enfrentarse a las maquinarias enquilosadas en Colombia y en América Latina y en el mundo es porque tienen miedo. Porque realmente el antídoto del miedo es el amor. Cuando yo me amo y sé que tengo todo el potencial que Dios dejó en mí, porque es que antes Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, no nos creó inferiores, porque tengas un carro, porque tengas un jean de marca, porque tengas un celular, y ojo, les voy a decir algo, resulta que Dios creó todo a través de las palabras, no hizo un esfuerzo, lo creó todo, y ese mismo poder nos dio, y entonces, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese mismo poder lo tenemos tú y yo, lo tiene cada uno de ustedes. El poder más grande que tiene el ser humano es su palabra. Y si el poder de la palabra, con esta palabra yo puedo abrir la mente, abrir el corazón, abrir la conciencia, pero ¿quién tiene que abrir primero? Mi propia conciencia. ¿Quién es la que tiene que creerse el libreto de es posible una mujer a la alcaldía? Yo primero me lo creo, porque tenemos que ser como los vendedores. Tú no puedes vender lo que no tienes convencimiento de producto. Entonces yo me convenzo, entonces puedo franquear la barrera del miedo y de la negación que tiene el otro, porque ustedes, hermosos que están ahí, hermosas que están ahí, nos necesitan a nosotras. Somos en este momento, diríamos que así como la piedra angular de la transformación de esta sociedad, sin que seamos básicamente arrogantes. Es que el liderazgo femenino es una necesidad global. Así es. Es una necesidad urgente. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ha venido en desequilibrio en el poder masculino y femenino. Y nada funciona en desequilibrio. Siempre hay una ley de compensación. Y en este momento creo que esa ley de compensación nos está dando un espaldarazo para que más mujeres se atrevan, para que mujeres como tú que estás ahí escuchándome, que aunque pienses que solamente tienes menos porcentaje de posibilidades que un hombre, tienes que tener el 80-85% del perfil. Mi amor, lánzate con el 25%, ellos se atreven con el 25%. Lánzate. Alguien me decía, yo no quiero nada que tenga que ver con las mismas familias. Las mismas con las mismas. Ahora viene y coge y ponen una mujer, pero él la manda a un hombre, la manda el tipo que está detrás, la manda, no tiene autonomía, sencillamente tiene que ofrecerle culto a la misma corruptela, entonces tampoco me representa. O sea, es que ahí es donde vamos. Realmente tiene que ser una mujer con autonomía y que tenga un recorrido, que haya vendido esa imagen, que haya dicho, oye, yo soy congruente, yo me he mantenido al margen desde que tomé la decisión, antes del 2008, desde el 2003, nunca más volver a los mismos partidos tradicionales, y me he mantenido en eso. ¿Desde cuándo? Desde 2003 aproximadamente. ¿Entró al Partido Verde?
si entramos en partidos alternativos y nunca más. Ok, cuando nosotros hablamos de todo esto, miren que es muy importante hablar, yo he sido crítica, yo a ustedes los políticos los amo, pero muchos políticos a mí no me aman mucho, porque yo a veces soy bastante particular para hacer las preguntas y no las hago con el ánimo de ofender, sino con ese ánimo precisamente de que tomemos la conciencia reflexiva y miremos lo que queremos. Una de las dificultades que se ha venido presentando y que hemos de alguna manera hemos ido haciendo nosotros acá muy internamente, el sondeo desde el barrio, desde la que vende allá en el mercado, de los diferentes enfoques o de los diferentes grupos, y es ¿por qué una mujer no podría aspirar a un cargo de elección popular? Y la pregunta que surge es, ¿y esa mujer sí cuenta con ese montón de dinero para una campaña política? Entonces, cuando a uno le hacen esa pregunta, en el caso, por ejemplo, muy personal, yo siempre como que choco con la pregunta en el sentido que digo, bueno, pero ¿dónde está esa conciencia personal en que yo quiero un cambio y ese cambio lo tengo que dar junto con la gente de pronto que no tiene esos montones de dinero, pero que tiene dentro de sí la posibilidad de hacer unas transformaciones? Y hablemos de la mujer. Alguien, de hecho, es que este trabajo lo venimos haciendo hace rato y lo hemos venido haciendo. Inicialmente lo hicimos, como dice uno por ahí, bajo perfil, preguntando, cuestionando, contándole a la gente, usted qué piensa, cómo ve usted el tema en Montelíbano, qué tal las mujeres. Entonces siempre llegan como a esa conclusión, la mujer no tiene plata. Pero entonces mi opinión es, ¿y dónde está el voto en este caso ya para una elección, para un cargo de elección popular? Es dónde está ese voto de opinión, dónde está ese voto a conciencia? Porque usted tendría por ahí... El dinero lo tiene cada uno de nosotros. Ah, ok. El dinero es que tú tienes el dinero. Tú tienes el dinero para ir a una mototaxi a votar. Ok. Tú lo tienes, o sea, tú lo tienes. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Te aguantas 4 años comiendo, mejor dicho, de alguna manera, viendo que tus hijos los acorralan porque hay falta de educación, porque en los hospitales se gastan los recursos, porque te menosprecian. Entonces yo voy a tocar un tema todavía un poquito más allá. Ajá. Resulta que como la mujer es la transformadora desde la casa, porque realmente es la que transfiere la información, transfiere la cultura, transfiere, entonces a la mujer hay que entretenernos, nos tienen entretenidas. Mientras que el hombre avanza hacia afuera, la mujer se queda dentro. Entonces, a la mujer, si el hombre la domina, porque el hombre, ustedes que están ahí, hombrecitos, hombres y caballeros y hombrecitos, en el caso de los niños que me están escuchando, no hombres en diminutivo para no menospreciar, porque realmente son maravillosos ustedes, es para Totalmente. Que entiendan de que el sistema nos quiere ignorantes. Entonces, a ti te enseñan a que tú cuestiones todo lo femenino, que te niegues incluso a dar afecto, que te niegues al cuidado personal, que te niegues a ser parte de ese proceso transformador del ser humano, porque le interesa a gente que repita órdenes y que no cuestione nada. Entonces, al hacer eso, realmente lo que estamos repitiendo, patrones, y entonces listo, entonces son familias que se montan ahí y luego nos venden la idea de que son los ungidos. Uh-huh. Y entonces, yo repito eso en mi casa, mis hijos lo ven, me ven a mí que yo me agacho ante eso y ellos aprenden el proceso y generación tras generación se van repitiendo los vicios políticos. Entonces, ¿quién es la llamada en este momento? Gran parte de ese trabajo lo deben hacer mujeres, porque son las que están ahí en la casa educando a sus hijos, orientando procesos, yendo a las escuelas de padres, yendo a las reuniones de padres de familia. Ahora, hay padres conscientes, entonces las mujeres son llamadas también a imantar digamos que padres conscientes, ven, compartamos la educación de nuestros hijos, compartamos, yo soy coherente, porque me decía alguien hace un tiempo, me decía, Alcira, no te pongas a andar hablando del tema de las mujeres, porque a la postre las mujeres votan por los contratos de los maridos. Ah, ok. Él me decía, ni tú le puedes decir, ella te va a decir que sí, pero luego llega el marido y le dice, mi hija, muy bacana la propuesta de ella, pero realmente en un momento determinado
yo necesito que tú votes por aquí porque es que por ahí es que me van a dar a mí esto, me van a dar esto otro. Entonces me quedo pensando, bueno, ¿es realmente eso lo que tú quieres para tus hijos, para tus nietos? ¿Es realmente eso, que sean las mismas familias, las mismas personas que han dilapidado los recursos municipales y todo, y que han hecho pues un trabajo medianamente decoroso, pero que se puede hacer mejor? Ahora, es eso, de ser conscientes, de ser coherentes, y que si queremos una transformación tenemos que pagar el precio. Y el precio es que deja de vender tu voto. Pero, Alcira, ahí, bueno, es cierto que hay que dejar de vender el voto, pero yo no sé, pensaría yo acá sin ser política, que es un tema de conciencia. Comparto 100% lo que usted dice, de que tenemos que ser críticos a la hora de construir o a la hora de instruir a nuestros hijos en este tema de lo público. Enseñarles que la transparencia no la hacemos porque alguien nos esté viendo, porque nos los estén aplaudiendo. Uno es transparente porque eso es ético, porque eso debe hacer parte del ADN de cada individuo, independiente al estatus socioeconómico al que pertenezca. Pero yo a veces me pongo a pensar, no es consciente la sociedad cuando permite o cuando se permite vender su voto por 50, por 100,000 pesos. O sea, no piensa la mamá, no piensa el papá en este caso, que esos 4 años se está marginando la educación, el saneamiento básico, el tema de inversión social. Yo le apunto con el tema de la educación. O sea, en Montelíbano tenemos que más del 90% de los muchachos salen del bachillerato y no tienen la posibilidad de aspirar. Entonces uno dice, bueno, pero ese papito, esa mamita, cuando votaron no fueron conscientes de que se necesita una inversión en educación. Y el SENA está chévere, no vamos a decir que no, pero ¿y por qué nosotros no consideramos la posibilidad de una universidad que sea de la región, donde los pelados no tengan que irse porque se cuenta de que no es que va a estudiar ahí en Montería? Sí, va a estudiar en Montería, pero tiene que coger busetas, se tiene que alimentar, tiene que pagar ¿cómo es? El hospedaje o donde está recibiendo. Entonces eso no lo soluciona uno con 50,000 pesos en 4 años. Mi pregunta es, ¿de verdad no hacemos conciencia de eso? ¿Qué está pasando? Bueno, te decía, es que primero es un sistema bien, diríamos que bien planificado, donde los que tienen el control quieren mantenerte pobre e ignorante. O sea, realmente no les interesa que las personas del común se eduquen, ni se preparen, ni tomen conciencia. Les interesa tenerlos dependientes. Entonces, el trabajo tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, por eso papá y mamá, padres conscientes. Y nuevamente reafirmo que no es en competencia, es en cooperación. Okay. Realmente es en cooperación, porque es tan importante el papel de una mamá como tan trascendental el papel de un papá. La fuerza de un papá pone el norte, pone la visión, pone la fuerza, pone la defensa del territorio, la capacidad de reacción rápida. Eso lo aprendemos de los papás. Entonces, ¿qué está pasando también con tanta madre soltera? Estamos criando hijos de pronto con esa falencia paterna, y esos muchachos son muy vulnerables a que cualquiera los pueda inducir a ciertas cosas que no son lo mejor. Realmente, cuando tú que estás como mamá, y te lo digo con todo el amor, porque yo también, a mí me tocó sortearme gran parte de eso, incluso un chico con discapacidad prácticamente gran parte sola. Esa figura paterna, búscala en el abuelo, en el tío, en alguien que esté ahí, porque es trascendental. Trascendental, porque esa figura paterna es la que ayuda, o sea, lo masculino en nosotros, porque nosotros, yo sé que este diálogo le va a parecer muy llamativo a los que estaban allá en la casa Petro, porque yo me senté con ellos y les decía, es que yo no soy 100% femenina, yo soy 60% femenina y 40% masculina, valores y actitudes masculinas, y el hombre es 60% masculino y 40% femenino. Entonces,
¿qué nos enseñaron la cultura o la anticultura? A que debemos castrar lo masculino de nosotras. Las mujeres tenemos que ser lloronas, disociadoras, no hablar de frente, no decir el límite, no decir una mala palabra, sino ser las buenas, las dóciles, las sumisas, exacto, porque es solamente diríamos que una deformación de realmente lo que es el equilibrio. Y a los hombres se les impidió que lloren, que digan que tienen miedo, que puedan abrazar, que puedan dar un te amo, hijo. Es tan importante el abrazo de un papá, es tan importante ese acompañamiento. Entonces, estos equipos de mujeres, que yo sé que va a haber más de una, es así en unidad con los hombres, o sea, no es competencia con los hombres, no somos para competir, es para confluir en cooperación y en sinergia, porque realmente ambos nos necesitamos, pero no nos necesitamos en desigualdad, nos necesitamos en equivalencia, porque el universo, la naturaleza, la tierra, el sol, el agua, sobre todo la tierra, para producir necesita equilibrio de los nutrientes, equilibrio de la luz, equilibrio del aire, equilibrio del agua, equilibrio de la misma tierra. Entonces ese equilibrio es absolutamente necesario en cualquier tipo de emprendimiento, y el político más, porque es transformar una sociedad a través de proyectos. Sí, es construir sobre lo construido. Un saludo para Mayla Corina González. Saludo a Ami, dice saludos, interesante espacio. Por acá la espero. Ya usted sabe que también hay espacio para usted. Sandra Angulo dice llegó el momento. Claro que sí. Tenemos el momento de las mujeres en el liderazgo. Sandra Angulo, un saludo para usted. Por acá la esperamos también. Y Luis Alfredo Garavito, saludos para todas y todos. Profe, saludos. Por acá le esperamos porque nosotros seguimos abriendo espacios para hombres y caballeros, porque Alcira ha dicho algo muy puntual, el tema aquí, y nosotros lo dijimos desde el primer programa, aquí no estamos en contra de los caballeros, aquí están los espacios para ello, pero nosotros estamos abriendo como una iniciativa de Zoom un espacio donde podamos hablar de la mujer, donde podamos hablar de la sociedad y la democracia, la importancia de la mujer en el tema de lo público. Necesitamos apostar por la mujer, también necesitamos mirar que la mujer tiene mucho para dar, mucho para entregar, mucho que construir. La mujer puede fácilmente deconstruir y construir cosas maravillosas, y lo hemos visto. Alcira decía algo ahorita, y es que por ejemplo vemos cantidades de hogares popularmente disfuncionales. Normalmente hablamos de los hogares disfuncionales cuando estamos hablando que falta papá, normalmente falta papá, ¿verdad? Pero las mujeres tenemos esa capacidad de ese hogar disfuncional destruido en muchas ocasiones, sacar lo mejor de cada una y construir, o de construir aquel proceso por el que está pasando y reconstruir un proceso enfocado en amor, en respeto. Seguramente usted me va a decir, no, Pepita nunca hizo eso. Todo en la vida tiene sus excepciones, no podemos generalizar que todas las mujeres sean iguales, ¿verdad? Como tampoco podemos generalizar los hombres, pero la mayoría de las mujeres en deconstrucción y construcción integral de sociedad y construcción de lo público, de la democracia, de la sociedad, son excelentes en esto. Cuando nosotros hablamos de todo esto, ¿cuáles cree usted que son los desafíos a los que se tienen que enfrentar las mujeres en lo público? Y permítame, y retomo de que usted en el 2008, para que hablemos un poquito de esto, y es que usted en el 2008 participó. 2008 uno de los desafíos es incluso el tema de la violencia, o sea, el tema de ver que la mujer, si la mujer avanza, de alguna manera yo la detengo, como por ejemplo en mi caso, a mí mataron a mi asesor de campaña, esa época, y a mí, yo me fui gran parte del. Es más, yo denuncié eso y hubo investigación, pero nunca resultados sobre ese tema. Entonces, creo que la mujer le intimida un poco que la agresión a su integridad. También le intimida el hecho de que saquen su vida pública, porque los hombres pueden de pronto son más permisivas la sociedad con relación a su vida personal. Se meten menos en su vida personal, y no voy a tocar un tema porque yo sé que saco ampollas, pero se les permite mucho, incluso los mismos hombres y las mujeres cuestionan mucho más a la mujer en su vida personal. Total. Entonces la mujer le teme mucho el escarnio público, le teme mucho que su vida personal salga
Ese escarnio público se debe también por ese respeto y esa responsabilidad que tiene con los hijos en muchas ocasiones. Sí, porque como la mujer tiene que ser coherente, porque como gran parte de la formación de la casa recae sobre su imagen, ¿cierto? Entonces a la mujer se le exige mucho más. A la mujer se le exige mucho más, a la mujer se le exige mucho más a la hora de escoger un padrastro, si tuviera que escogerlo. A la mujer se le exige más en la pulcritud de su gestión, a la mujer se le exige más incluso en su presentación personal. O sea, las mujeres tenemos que estar bellas, esbeltas, no sé qué, toda una cantidad de cosas, ¿me entiende? O sea, los hombres tienen barriga, se ven lindos, y en cambio la mujer ella misma se latiga y casi nunca ella siente que es perfecta. Y la misma mujer termina de alguna manera o contribuyendo a ese flagelo. Entonces, claro, mira que esto estoy hablando del punto de vista personal de mi autoimagen, pero cuando voy a lo público también digo, es que yo no tengo las condiciones, yo misma estoy negándome. Entonces ahí va el miedo a creer, la limitación es más interna, más de esos patrones que nos metieron en la cabeza de que somos incapaces, sabiendo que, como decías tú en el programa anterior, somos capaces de parir y criar hijos incluso solas. Entonces, ¿qué nos puede quedar grande? Ahora yo le decía a alguien, mira, somos capaces, yo te digo una simple cosa, es más importante construir un vehículo que criar un hijo, un ser humano de calidad. ¿Es más fácil? O sea, es más importante construir un vehículo que crear un ser humano de calidad. Okay. O es más importante sacar toneladas de ferroníquel de la empresa aquí que criar hijos conscientes. No, es más importante. Entonces, ¿por qué el valor por qué se le cuestiona a la mujer que se dedica a criar a sus hijos y no se le ve ese valor? Si realmente estamos trayendo hijos que transforman el mundo y los recursos renovables y no renovables se agotan, los no renovables se agotan y nos dejan las secuelas ambientales incluso. Entonces creo que es como reevaluar realmente, autorreevaluarnos nosotras como mujeres. Creo que allí, cuando yo me siento yo tengo muy buena relación con los hombres, entre otras cosas. Yo amo los hombres, o sea, porque entre otras, mis hijas me dicen que yo amo más a mi papá que a mi mamá, porque yo fui de las que a los 4 años me vine con mi papá sola para Montelíbano. Ellos trabajaron con los Anayas acá. Y yo me vine sola porque yo era apegada a mi papá. Y las hijas por lo general somos mucho más apegadas al papá, porque precisamente buscando ese equilibrio. Mire, es que la naturaleza nos dice, las hijas se apegan a los papás y los hijos a las mamás. ¿Por qué será? Entonces es eso, buscando la equivalencia. La equivalencia a esos dos poderes maravillosos que Dios nos dio para confluir, para cooperar, para amar, para construir, para transformar esta tierra, para transformar el territorio. Ahora, una cosa, mujeres, Colombia tiene unas secuelas de violencia, y las llamadas a sanar esas secuelas de violencia somos las mamitas, las abuelas, las tías, las primas. Somos las llamadas a crear ese puente de sanación. Y una persona sana es una persona coherente, es una persona que no se deja intimidar, es una persona que no se deja manipular, es una persona que es innegociable en sus valores, es una persona libre. Entonces, estamos llamadas a ayudar en esa transformación. Excelente. Miren, no podemos transformar así, como decía Alcira, si no trabajamos desde la unidad, si no buscamos. Nosotros aquí no le estamos haciendo, lo puede decir Alcira y las diferentes invitadas que están acá, que le hemos dicho claramente, aquí no venimos a hablar de una campaña política, aquí venimos a hablar desde la óptica, cómo ven ellas que han estado de alguna manera ya en lo público con sus diferentes liderazgos, cómo les ha tocado a ellas sortear las diferentes problemáticas que han enfrentado. Pero lo que nosotros buscamos es generar esa conciencia reflexiva a través de estos espacios en la que usted precisamente allí en un instante en su casa se cuestione. Los seres humanos estamos llamados a cuestionarnos. Bueno, yo ¿qué estoy haciendo? Yo hace 8 años, 12 años yo voté y yo veo que aquí sigue siendo el mismo problema. Y yo amo el río San Jorge. Yo creo que si alguna persona tiene foto del río, soy yo. Bueno, yo no conocía el río. Cuando yo conocí el río me puse a llorar, porque yo el río lo conocía por fotografías, y cuando conocí el río, cuando llegué acá,
Entonces yo me puse a llorar y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pues yo conocí el mar y todo, pero cuando conocí el río, nunca he conocido o nunca he logrado entender por qué me impactó tanto. Y siempre que voy al río me da mucho dolor ver cómo lo estamos destruyendo. Y yo únicamente con el tema del saneamiento básico, el tema del río y el tema de la educación, yo digo, oigan, por Dios, necesitamos cambiar en Montelíbano, necesitamos mejorar. Los pelados no se los podemos seguir entregando a la guerra, no se los podemos seguir entregando a la delincuencia. Hay que entregarlo a las universidades, hay que mostrar, hay que entregarle a esta sociedad pelados preparados, con oportunidades laborales, con oportunidades académicas, pero eso lo tenemos que hacer en construcción democrática, todos unidos. Ya, yo aquí no le vengo a decir ni vote por Alcira, porque no sé si Alcira irá a aspirar a la alcaldía, ni que vote por Pepita, ni por Juanito, ni por Sudanito. Yo lo que quiero a través de este espacio es que usted tome conciencia de cómo han transcurrido los años y cómo en muchas ocasiones hemos visto a nuestros hijos sucumbir ante la necesidad de tener una oportunidad, de forzarse hasta decir no más para ganarse una beca para poder tener esa oportunidad de educación superior. Un pueblo tan rico, con unos dirigentes que debería dolerles la educación. Yo parto de la educación y yo digo, la educación es sagrada, la educación es como la memoria, necesitamos apostar por la educación, necesitamos apostar por el río, porque un pueblo sin agua es un pueblo muerto. Entonces ese es lo que nosotros de alguna manera buscamos con estos espacios, Alcira. Reflexión para construir nuestra sociedad de manera democrática, respetuosa, transparente. Que hemos hecho cosas que no han estado bien, las tenemos que corregir. Que durante yo no sé cuántos años le hemos echado las aguas negras al río, pero estamos a tiempo de construir una laguna de oxidación, de replantear. Mire, yo no puedo negarles que cada vez que voy al río mi corazón se entristece y yo regreso triste, pero acósome de que tampoco he buscado una alternativa, ni siquiera para generar una campaña, pero me duele cada vez que veo el chorro de agua negra entrar al río San Jorge. Es una de las riquezas maravillosas. Mire, tenemos más riqueza, yo creería, que con el río, que con las mismas minas que tenemos acá en Montelíbano. Entonces, ese es el propósito de estos espacios. Ya. Y yo creería que la mujer, desde la deconstrucción, construcción, transparencia, desde la democracia, desde el amor, o sea, nosotras tenemos la capacidad de sostener vida. A un hombre lo dejan con un bebé chiquito y se vuelve un desastre. A nosotras nos dejan, así seamos primeriza. Mire, y sabemos cómo cargarlos, cómo darles la teta, sabemos cómo quitarles el paño. O sea, es una cosa tan innata de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres sabemos construir, nosotras las mujeres, mire, y ella está bíblico. Estirar el pan. Estirar el pan. Bueno, entonces, mira, tocando el tema del río, y yo creo que esto da para un programa completo. Total, y lo vamos a hacer. Bueno, un programa sobre el tema del agua. Resulta que ustedes que están ahí escuchándome, uno de los diríamos que de los puntos importantes que trataba yo en el programa de comunicaciones de Petro a la presidencia era el tema de la importancia del agua. El agua empezó a cotizar en la bolsa de valores hace como 4 años. Se convirtió en un commodity. O sea, se convirtió en un valor de intercambio internacional en bolsas de valores. En este momento, Colombia es uno de los países más ricos en recurso hídrico. Ahí hay multinacionales que están comprando tierras con agua y los ministros de espalda a esa realidad. Si las transnacionales compran el agua, compran la servidumbre, compran las acequias, compran, diríamos que esos espacios privatizan o nos limitan el tema del agua. Pero también hay una cosa, Caris, que tú dijiste que te entristece. Tú eres 75% agua. Y resulta que, para que sepas, el agua natural, sin químicos, el agua tiene memoria. O sea, el agua tiene la memoria de la vida en la tierra. El agua tiene mi memoria. El agua tiene toda la memoria de lo que hemos hecho en la tierra. Entonces, cuando tú te conectas con el agua, tienes ese sentir. O sea, es prácticamente el agua te habla y te dice
cómo está, cómo la hemos herido, cómo la hemos dañado, te habla. Es más, hay comprometo incluso a traer las citas y todos el documento, si es preciso, una experiencia maravillosa con relación a un guardabosques que él sencillamente se dedicó a estudiar el tema del agua, las fuentes hídricas y todo en su bosque. Y llegó un momento en que le propusieron que se fuera a estudiar. Y él dijo, no, yo me quedo aquí, y se volvió autodidacta en el tema del agua. Cuando en un momento determinado había una cabaña, y la cabaña estaba vieja, y quitaron la cabaña del bosque. Y cuando quitaron la cabaña había una fuente de agua y se desapareció la fuente de agua. Él empezó a hablarle, le hablaba a las piedras y todo, y decía, ¿por qué se desapareció la fuente de agua? Luego, como él era un estudioso y además había identificado toda esa información que la mayoría de la gente cree que es como de locos, realmente estamos de espalda a lo que Dios nos dio como elementos, volvieron a crear la cabaña, y cuando creó la cabaña volvió el agua. Prometo que voy a tener el documento y el nombre y toda la investigación, porque el tipo se ganó pues todos los méritos y se graduó con ese tipo de estudios como una persona reconocida en el tema de las investigaciones con el tema del agua. Entonces, una sociedad que construye su aparente desarrollo dando la espalda al agua, Dios mío, es una locura total. Totalmente. Es una locura total, y eso es lo que hemos hecho aquí. Y como el agua, listo, le echamos allá todos los excrementos, toda la contaminación, todos los minerales pesados, todo, y luego nos tragamos el agua, esas aguas nos cobran factura. O sea, realmente cuando yo tomo agua contaminada, el agua es el elemento que a través de el agua mineral, a través de unos elementos que se llaman péptidos, que son los precursores de proteína, conecta el sistema nervioso central, el sistema neuronal y el sistema digestivo. El sistema neuronal, el sistema digestivo y el sistema de defensas, el sistema. Entonces, de esa manera, sobre todo las aguas que tienen sales minerales son excelentes. Dentro de eso hablaríamos del agua de mar, que ya sería como... Y necesitamos hablar, porque se nos acabó el tiempo, amiga, pero necesitamos hablar de todo eso. Miren, estos espacios son completamente gratis. A veces, ustedes saben que nosotros antes teníamos una serie de programas diarios. Nunca hemos hecho programas por hacerlo, ni por relleno, ni siquiera por los likes. Nos gustaría que le dieran like, sí, pero sobre todo nos gustaría que generáramos conciencia, que es el propósito con el que lo hacemos. Ruby Parra dice que muy buen tema, de verdad que da mucha claridad con respecto al rol que los abuelos tienen sobre sus nietos y con la nueva generación, y cómo conocer que venimos de una cultura violenta a la que debemos ponernos firmes y orar cortando esas secuelas, dice Ruby. Un saludo cordial para ella. Y miren, hablando de la memoria, yo creería que nos ponemos a hablar de la memoria y tendríamos aquí para echarnos horas y horas, porque eso es mucha tela para cortar. Pero entonces vamos a terminar hoy. Yo quiero dejarle la invitación a Alcira abierta a una nueva oportunidad, que nos sentemos a dialogar, que generemos este tema de espacios, no políticos, porque a los políticos sí les voy a cobrar por cada programa que haga, se las canto. Siempre hemos estado apoyando, y cuando hemos necesitado un apoyo nunca lo hemos visto. Entonces ahora decimos, bueno, el político que quiera una publicidad la paga, y el que quiera un programa lo paga. Pero estos espacios, que lo que buscamos es construir una conciencia reflexiva, los estamos haciendo con ustedes, con mujeres que de alguna manera han venido construyendo y que nos consideran locas, pero tranquila, amiga, que los locos gobiernan el mundo. Entonces quiero agradecerle, me gustaría que se despidiera con su mensaje, y agradecerle por haber aceptado esta invitación y dejarle abierta de una vez la próxima invitación. Bueno, el mensaje contundente es que recuerdes que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos creó toda la creación la hizo a través de las palabras, y ese poder lo tenemos. Y como al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, Él te delegó ese poder. Entonces, con ese poder que está en este maravilloso órgano de la lengua, pero
tienes que cuidar qué estás pensando. Esos pensamientos llegan a hacer emociones, esas emociones llegan a generar acciones o sentimientos y esas acciones resultados. Entonces, si tú tienes el poder de la palabra, transforma tu palabra interna, transforma el diálogo interno, transforma como tu mujer, como tu chico que estás ahí diciendo sí puedo, así como Francia Márquez siendo de muchacha de servicio lo hizo, así como Petro lo hizo, así como otros dirigentes que han salido de la nada lo han podido hacer, así como personas han salido de la pobreza haciéndolo. Es posible, solamente tienes que hablarte internamente, cambiar el diálogo interno, mirar qué música escuchas, con quién te relacionas, qué libro lees, aplicar la Biblia de manera coherente. Realmente es transformarte internamente. Todos los cambios primero suceden dentro para luego estar fuera. Y realmente cuando yo estoy aquí es porque siento que tengo que aportar, pero antes hice ese proceso interno, ¿cierto? Y entonces estoy muy feliz de poder estar con ustedes y de saber que es posible que las mujeres al poder sean mucho más equitativo la participación de la mujer, que pasemos realmente de ese 15 a un 25, a un 30%, que realmente las listas al consejo, las listas a asamblea, la participación a la alcaldía, la participación en los cargos directivos de las empresas que están aquí liderando procesos en Monte Líbano sea mucha más tenida, mujeres talentosas, virtuosas, mujeres, mejor dicho, hechas para adelante, mujeres que con coherencia hacemos que las cosas pasen. Bueno, y entonces usted haga que todo esto siga pasando, échese un tiempito para reflexionar sobre todo este tema que hemos hablado hoy, lea un poquito sobre lo que ha dicho Alcira sobre el tema de la memoria, sobre la memoria de lo que somos. Yo tengo una tendencia al tema de la memoria, esa es la razón por la que todos los días publicamos una foto de este maravilloso pueblo y su gente al que amo con todo mi corazón y que deseo que le vaya bien en todo. Y desear que le vaya bien en todo es desde ya también orar y pedirle a Dios que le vaya bien en el tema de lo público, porque ahí de alguna manera refrenda el resto de los 4 años en las diferentes temáticas. A ustedes muchísimas gracias, acá nos vamos a ver, recuerde que tenemos varias invitadas, entonces vamos a estar dialogando con todas ellas y la idea es que después podamos crear un foro de mujeres donde hablemos de este tema. A todos ustedes muchísimas gracias, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y en lo posible compartan el like, por favor. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Feliz noche, bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias por este espacio, Caris, muchas gracias. Con todo gusto.